Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 52. La clase de la sesión 52 tiene una duración aproximada de unas 2 horas y unos 12 minutos y en ella hablamos de los ascensores. Más concretamente vamos a ver el contenido de dicha clase. En esta clase hablaremos, diferenciaremos, definiremos los diferentes mecanismos de elevación y descenso, diciendo sus definiciones, diferenciaciones y características específicas de cada uno de ellos. Veremos los ascensores, los montacargas y los montacoches. Dentro de los ascensores veremos que el Código Técnico de la Edificación establece unas exigencias a los ascensores convencionales y unas exigencias a los ascensores de emergencia. En este caso hablaremos de esas exigencias que el Código Técnico de la Edificación establece tanto a ascensores convencionales como a ascensores de emergencia. Aprovecharemos para diferenciar lo que son ascensores convencionales y ascensores de emergencia y ver sus características en detalle. Vamos a pasar a ver después en esta clase los ascensores en función de su sistema de tracción. Veremos que tenemos los ascensores por adherencia, en los cuales veremos el funcionamiento de los mismos, cómo funcionan. Hablaremos sobre el grupo tractor, viendo cada una de sus partes en detalle. Hablaremos del motor, de la polea tractora, del reductor, explicaremos qué es el reductor y veremos que hay ascensores que pueden llevar reductor y otros que no pueden llevar y otros que no llevan reductor. Veremos las características de cada uno de ellos y también hablaremos sobre el sistema de frenado y el volante de inercia. Cuando ya hablemos de estos dos puntos, aprovecharemos para explicar las maniobras manuales de rescate aplicando nuestra intervención en el freno y en el volante de inercia, y explicaremos esta maniobra en qué consiste paso por paso. Dentro de este tipo de ascensores veremos también una clasificación en función de la velocidad nominal que alcanza la cabina del ascensor. Veremos que hay de una velocidad, de dos velocidades y de velocidad regulada. También hablaremos del cuarto de máquinas de este tipo de ascensor, en el cual veremos que existen ascensores que pueden no llevar este cuarto de máquinas. En ese caso explicaremos todos los complementos que este tipo de ascensores debe de llevar por la ausencia del cuarto de máquinas. Una vez que hayamos visto este tipo de ascensores, pasaríamos a ver el siguiente tipo de ascensores en función de su sistema de tracción, que en este caso serían ascensores por tambor de arrollamiento. Este ascensor está prácticamente en desuso, pero conviene saber lo que es porque suele estar dentro de los temarios que se exige para la oposición a bombero. Explicamos su principio de funcionamiento, cómo funciona, cuál es su forma, su composición. Y luego también vemos, está en desuso, pero lo poco que se usa, dónde se podría usar. Y el siguiente tipo de ascensor serían los ascensores hidráulicos, en el cual veremos su principio de funcionamiento. Hablaremos sobre su cuarto de máquinas, veremos que dentro del cuarto de máquinas existe un grupo hidráulico en el cual veremos su funcionamiento y analizaremos cada una de las partes de las cuales está compuesto este grupo hidráulico. Aprovecharemos en este punto para explicar las maniobras manuales de rescate en caso de ausencia eléctrica, en caso de que el grupo hidráulico no funcione, cómo podíamos actuar para mover la cabina en este tipo de ascensores. Lo explicamos en la clase paso por paso y cada elemento está en una imagen presentada. También, por supuesto, es importante en este tipo de ascensores los cilindros hidráulicos que suben y bajan la cabina, por lo tanto también explicamos este elemento de este tipo de ascensores. También hablamos sobre los tipos de ascensores hidráulicos, viendo los ascensores de impulsión directa y los ascensores de impulsión indirecta. Dentro de los de impulsión directa veremos los laterales y los centrales. A continuación vamos a ver un breve fragmento de la clase de la sesión 52, la cual trata sobre los dispositivos de freno del grupo tractor dentro de los ascensores por adherencia. El sistema de frenado es un sistema que actúa automáticamente, tanto en el caso de corte de energía eléctrica como en la ausencia de tensión para los circuitos de maniobra, es decir, cuando al motor no le llega corriente para realizar su función. En estos casos se activa automáticamente el freno.
¿vale? También existe otros casos en los cuales se activa el freno, que es cuando está más adelante, si eso volvería a esta diapositiva para explicar luego la maniobra de emergencia, si la tenemos aquí, ¿vale? Entonces el sistema de frenado, ¿vale? Actúa automáticamente cuando no tenemos corriente, el cual se frena. También este freno se debe de activar cuando la carga nominal haya sido aumentada aproximadamente en un 25%. Este es el caso típico de cuando en un ascensor se montan, por ejemplo, un ascensor de 6 personas, se montan 7, ¿vale? El ascensor a lo mejor en un momento dado mantiene el movimiento, pero cuando el ascensor se mueve, las cargas dinámicas, o sea, las cargas en movimiento en las paradas o en el movimiento aumenta ese sensor que va a determinar la carga nominal si aumenta en un 25%, y a lo mejor durante la maniobra de descenso o de ascenso del ascensor, el ascensor activa el freno. ¿Vale? Es un servicio muy común en la cual, pues cuando se monta más gente de lo normal en un ascensor y el ascensor a mitad de recorrido se bloquea porque las cargas en movimiento varían y por lo tanto el sensor se activa cuando detecta esa carga que en ese momento, pues por un rebote o por un pequeño movimiento, pues se pueden activar no en el inicio sino en el transcurso. Es un servicio muy común en bomberos que los chiquillos, pues, bueno, no tan chiquillos, cuando vienen de fiesta, pues se meten en un ascensor y se queda bloqueado porque se han metido más de lo que el ascensor permitía.